Gracias, Dina. Damos un segundo. Bueno, buenas tardes a todos. En nombre del Centro DIA, el Centro de Documentación de la Inmigración de Habla Alemana en la Argentina. Yo soy Roberto Olivera, el presidente, y bueno, es un gran placer para nosotros ver a todos ustedes aquí en este ciclo de noviembre, que fue organizado por Regular Roland, que está acá en el público también, con mucho empeño y mucha creatividad. La verdad que no es un programa bárbaro. Y Mónica Bader, también nuestra bibliotecaria, que se ocupa de toda la difusión y de responder todas sus preguntas. Así que, bueno, le paso la palabra a Silvia Glosser, que va a ser la moderadora de esta reunión. Les pido a todos que apaguen su micrófono para que no entren ruidos, y si escuchan mal, les recomiendo incluso que apaguen su video porque mejora la comunicación. Dina Bosch va a hablar más o menos media hora, 40 minutos, y luego habrá un espacio para preguntas y respuestas. La pueden hacer por chat o levantando la mano, pero dejemos hablar primero a Dina. Bueno, adelante, Silvia. Bueno, gracias, Roberto. Buenas tardes, bienvenidos. Gracias por estar ahí. Un placer estar acá, compartir con todos ustedes y con la gente del Centro Día, a quien ya me unen muchos años de vínculos, de trabajo. A partir de en algún momento la conocí a Regular Roland en alguna jornada, no me acuerdo si en la Biblioteca Nacional o en la Facultad de Filosofía y Letras. Y a partir de allí nació un vínculo muy estrecho, porque el Centro Día tiene una cantidad enorme de documentación absolutamente importante para nosotros los investigadores, pero también para cualquiera que esté interesado por cuestiones en relación a la cultura germanoparlante. Así que bueno, hoy en este maravilloso Día de la Música, hoy es 22 de noviembre, y todos los que somos músicos o los que amamos la música lo celebramos, lo festejamos de distintas maneras, algunos incluso haciendo conciertos, y hoy a mí me tocó, por suerte, la gran dicha de presentar este libro lindísimo de Dina, mi querida Dina Poch, Por amor a la música. Yo tendría que leer un currículum formal de Dina, pero en lugar de hacer una lectura de esas así tan solemnes, voy a decir que Dina es magíster en didáctica de la música, porque ella estudió en la Universidad KS y allí obtuvo su título. Pero para llegar a ese título, me parece que lo más hermoso es contar que Dina, ella misma, fue alumnita del Collegium Musicum, porque de chiquita atravesó por sus aulas. Y allí egresó luego ya con su título de profesora en didáctica de la música para niños, etc. Y atravesó también por sus aulas durante 40 años como docente, donde llegó a ser directora de un sector de ese Collegium y asesora pedagógica. Así que me parece que eso es lo más notable, bello de Dina, que ¿quién otra persona que Dina Poch era la elegida para escribir un libro sobre el Collegium Musicum? Alguien que estuvo en sus aulas desde pequeñita y que sigue, por supuesto, en ellas. Además, ella, bueno, fue presidenta de la Asociación Argentina Ort Schulberg para la Educación Musical y miembro de la Asociación Internacional de Educación Musical. Es decir, toda la vida con la música, con la educación musical, con los niños, etc. Yo no atravesé nunca las aulas del Collegium, pero sé que del Collegium he recibido cosas por interpósitas personas, como se dice. Por ejemplo, cuando yo iba a la escuela primaria pública de acá de mi barrio, en el conurbano bonaerense, había una maestra especializada que daba clases de expresión corporal. Evidentemente esa persona había pasado por el Collegium, y ahora de grande, ahora que me hice grande, investigadora y musicóloga, sé que la expresión corporal y el Collegium Musicum tuvo mucho que ver, porque de la mano de algunos de esos señores que crearon este Collegium vino la expresión corporal. Y también vino la flauta dulce, un instrumento
no es que lo inventaron ni lo crearon, el flauta dulce es un instrumento que se toca desde la Edad Media o el Renacimiento, digo que se empezó a utilizar de modo didáctico en el Collegium Musicum y gracias al Collegium Musicum y desde allí. Y bueno, yo cuando también me volví a ser grande y maestra de música en colegios primarios y profesora de música en colegios secundarios, utilicé la flauta dulce como un recurso didáctico sin saber todavía que todo eso provenía de ahí. El libro Por amor a la música es un libro indispensable, como todos los libros. Todos los libros son indispensables, pero este era además necesario, porque no había todavía nada escrito sobre esta institución tan importante en la República Argentina y con tanta, como están viendo, tanta repercusión que tuvo en otros ámbitos, después, en otros ámbitos educativos. No quedó solamente en la frontera de los edificios del Collegium Musicum, sino que se esparció, se desparramó por el resto del país, ¿sí? Así que como musicóloga, ahora que también soy grande y musicóloga, hay muchas cosas de ese libro para mí muy interesantes vinculadas con mi propia investigación, porque como muchos saben, desde hace muchos años trabajo sobre los músicos judíos exiliados durante el nazismo, que llegaron a la Argentina en busca de otras tierras, nuevos horizontes, y bueno, ya nos va a contar Dina, pero algunos de ellos, músicos esos que yo estudio, tuvieron que ver con este Collegium Musicum. Así que gracias, Dina, por este libro. Súper necesario, más que necesario. Así, con todos ustedes, ahora, la autora Dina Poch de Gretzel, Por amor a la música. Bueno, gracias Silvia por tus palabras, la verdad, has contado algunas cosas que yo también voy a contar, pero voy a contarlas desde la cocina, que por ahí muchos no conocen, que esto es lo más importante. Y realmente también quiero agradecer enormemente a Roberto Liebenthal y a Regula Roland por haberme invitado, porque la verdad que me siento muy honrada y feliz de poder compartir este granito de arena porque será un granito de arena porque en media hora no puedo contarles 75 años de historia, pero no importa, voy a tratar de ser lo más sintética posible y además realmente valoro enormemente la tarea que realiza el Centro Día. Y más todavía hoy me siento feliz porque justo me tocó también el Día de la Música, así que se combinan todos los astros hoy para nosotros. Bueno, yo voy a empezar a contarles una historia y esta es la historia de 3 músicos inmigrantes, Guillermo Gretzer, austríaco, Ernesto Epstein y Erwin Leuchter, ambos alemanes, que lograron plasmar una obra magnífica e innovadora que nada tenía en común con lo que entonces acontecía en la vida artística y educativa en Argentina, más precisamente en Buenos Aires, el Collegium Musicum de Buenos Aires. Dado lo acotado del tiempo, me voy a centrar en los primeros años, donde se sentaron los cimientos sobre los que luego se fue construyendo el Collegium Musicum y en los hechos más relevantes. Pero antes, quiero contarles un poco de por qué de mi interés e involucramiento con este tema, aunque Silvia ya algo les anticipó. Yo soy argentina, hija de inmigrantes judíos polacos que llegaron a la Argentina en 1930. Me crié en un ambiente artístico, no musical, porque mi padre era pintor. En realidad mi sueño de niña era ser bailarina, pero mi papá se negó rotundamente, alegando que la profesión, la vida profesional de una bailarina terminaba a los 30 años. Ustedes imaginen que con mis 6 años, ¿cuánto podía convencerme un argumento de ese tipo? De ninguna manera. Pero llegó un premio Consuelo, que en realidad con una propuesta que a mí no me interesaba en absoluto. Cuando cumplí 7 años, mi mamá nos llevó a mi hermana y a mí a un lugar muy recomendado para que aprendiéramos música de manera diferente a como se enseñaba en la escuela. Un viernes a la tarde de 1953,
Llegamos a ese lugar llamado Collegium Musicum y desde ese primer día, realmente desde ese primer día, la magia del lugar logró cautivarme tanto que nunca más me fui. Allí recibí gran parte de mi formación musical con músicos como música y educadora musical. De adolescente me enamoré de un compañero de clase, de Ricardo Gretzer, casualmente sobrino de Guillermo Gretzer, con quien luego me casé. Y a medida que iba creciendo, me fui involucrando cada vez más con la institución, primero como alumna, luego como coordinadora del departamento de niños y finalmente como directora pedagógica. Mientras cursaba la maestría en didáctica de la música, no dudé en elegir como tema de tesis el relevante aporte de esta institución al campo de la educación musical infantil en Argentina, que luego voy a compartir. Mi director de tesis, que era de la Universidad de Arizona, Estados Unidos, y que nada sabía del Collegium, sostenía que esta historia ameritaba ser contada en toda su dimensión. Decía que en el mundo no hay antecedentes de una institución de estas características. Finalmente me convenció a escribir un libro, luego de una profunda investigación, que me llevó a comprender la titánica labor que emprendieron sus fundadores, tan solo porque creían profundamente en la necesidad de la música para el desarrollo del ser humano. La historia del Collegium Musicum es la historia de 3 grandes músicos y bellísimas personas que llegaron a la Argentina en la década del 30 y con sus sueños e ilusiones lograron insertar en Buenos Aires un proyecto artístico educativo muy singular hasta hacerlo crecer y avanzar en el tiempo más allá de lo imaginable, porque este año se cumplen 75 años. Para aprovechar bien el tiempo, no voy a presentar la biografía de ninguno de estos músicos, ya que ustedes pueden tener acceso a ellas online en el diccionario biográfico y bibliográfico de Silvia Glosser, que acaba de salir, así que no voy a perder el tiempo presentándolos, obviamente sí, algunos detalles que hacen a este relato. Gretzer llegó a la Argentina en 1939 y poco después comenzó a dictar cursos en forma privada a grupos de aficionados que se reunían para escuchar y analizar obras poco conocidas. También dictaba cursos de armonía y contrapunto, y tal vez el hecho de vislumbrar que en Buenos Aires no había un campo, mejor dicho, no explotado para la música antigua, actuó como disparador para sentar las bases de un proyecto personal, fundar una sociedad Bach, para difundir mediante conciertos, conferencias y cursos la música de este compositor. Y otras músicas, por supuesto, poco conocidas. Su gran interés por la música antigua y barroca lo convirtió en un precursor en Buenos Aires. En 1945, Gretzer es invitado a participar de las reuniones de otro grupo de aficionados para escuchar discos selectos, porque querían que los orientara con sus comentarios. Estaban proyectando un curso de apreciación musical para el año siguiente, pero cuando se volvieron a reunir, Gretzer apareció con una propuesta totalmente diferente y, según sus palabras, de ideas cautivantes. Les habló de la posibilidad de organizar un ciclo de conciertos de órgano a cargo de Héctor Seoli para difundir la historia de la música para órgano. Tal fue el entusiasmo de aquel grupo de aficionados que se ofrecieron a colaborar con su organización. Y como necesitaban el respaldo de una supuesta entidad que patrocinara y asumiera la responsabilidad, decidieron llamarse Amigos de Bach. Durante la preparación de este ciclo, el doctor Erwin Leuchter, a quien luego voy a presentar, y quien junto con Gretzer elaboraron la programación del ciclo, le dijo que ya que tenía un grupo de entusiastas de la música, deseosos de salir del esnobismo y la rutina de las salas de concierto, ¿por qué no aprovechar para generar una organización permanente de educación musical? Y fue así como el nombre de Amigos de Bach cambió por el de Collegium Musicum. La elección del nombre no es arbitrario. Y si bien no voy a entrar en una larga explicación
ya que si desean ampliar información sobre este tipo de organización o este modelo de organización, podrán googlearlo. Solo les cuento que hacia el fines del siglo XVII existían en Europa un modelo de agrupación llamado Collegium Musicum que se dedicaba a practicar la música coral e instrumental de cámara para miembros y allegados, en especial aficionados, estudiantes de música, burgueses y mecenas. Era la oportunidad para que el aficionado pudiera hacer música sin necesidad de enfrentarse a las enormes dificultades que planteaban las obras del repertorio de los virtuosos. Este modelo de agrupación se fue repitiendo a lo largo del tiempo en diferentes ciudades europeas y en Estados Unidos, hasta que el 2 de mayo de 1946 nació un nuevo Collegium Musicum, esta vez en Buenos Aires. Si bien esta nueva agrupación se apropió y nutrió del espíritu de sus homónimos del pasado, Gretzer aporta otro factor importante que contribuyó a la materialización de su propósito cuando cuenta que fundó esta institución como expresión de gratitud hacia los Volkshochschulen, escuelas populares, donde recibió los estímulos decisivos para lo que llegó a ser uno de los contenidos más importantes de su vida. Estas escuelas populares fueron desarrolladas por el compositor Paul Hindemith, compositor alemán, para que todos tuvieran acceso a la cultura, incluso las clases desfavorecidas. Hindemith llevó adelante su proyecto de difundir el conocimiento musical entre las masas y puso en práctica sus teorías progresistas en educación musical con la idea de que todos tuvieran acceso a la música a la manera de los Collegia Musica del siglo XVIII, como contraposición a los virtuosos que surgieron con posteridad. Alentaba a sus alumnos a que aprendieran a tocar varios instrumentos, a que tocaran en grupo y adquirieran múltiples experiencias de interpretación. Parte del equipaje con el que Gretzer llegó a Buenos Aires fueron aquellas influencias que le permitieron, tras marchas y contramarchas, materializar este nuevo emprendimiento que nació bajo el lema de reunión libre de los amantes de la música para consagrarse al arte con sinceridad y sin compromisos materiales, para hacer música por la música misma, en procura tan solo de la elevación, resultado esta de una mayor compenetración con su contenido, para ir destruyendo poco a poco la barrera que separa al artista del oyente, hasta lograr que asuma un papel activo frente a la música. La presentación formal ante la sociedad porteña se concretó el 19 de mayo, día en que comenzó el ciclo de 8 conciertos para órgano en la Basílica de Nuestra Señora de la Merced. Lo novedoso de aquel ciclo no fue solo la programación con obras de maestros antiguos, composiciones de Bach y música posterior a Bach, sino el haber ofrecido 33 obras en primera audición. En cada programa se incluyeron comentarios sobre las obras, práctica no habitual en los conciertos de Buenos Aires. En el programa del cuarto concierto apareció una convocatoria para formar un coro y una orquesta de aficionados. El coro prosperó enseguida con 50 integrantes bajo la dirección de Gretzer, con la idea de aportar un repertorio de música antigua. La orquesta tuvo que esperar más tiempo. La práctica coral amateur en Buenos Aires aún no estaba difundida en el país. En Buenos Aires, además del coro del Teatro Colón y de la Wagneriana, ambos profesionales, existían muy pocos coros de aficionados pertenecientes mayormente a diferentes colectividades. También se aprovecharon los programas para difundir un ciclo de conferencias y cursos intensivos de conocimientos generales. Una vez por mes, los interesados se reunían para escuchar al Dr. Leuchter hablar sobre Bach previo a los conciertos de órgano o para asistir al curso de apreciación musical del Dr. Epstein, donde realizaban ejercicios prácticos de música, o bien para escuchar alguna conferencia. No menos sorpresiva fue la noticia de que el concierto de fin de año
se realizaría al aire libre, modalidad inédita en Buenos Aires, que se realizó en la quinta del arquitecto Martin Eisler, uno de los tantos inmigrantes que colaboraron con esta incipiente institución. Allí debutaría el coro, que aún no había cumplido los 6 meses de vida. Los conciertos al aire libre, siempre realizados en alguna quinta, se sostuvieron durante 15 años con la particularidad de que en varias ocasiones contrataban un tren especial para trasladar al público. La suerte ya estaba echada. Con esa programación y la favorable respuesta del público, el Collegium Musicum se había convertido en una organización con una gran responsabilidad hacia un núcleo de gente ansiosa por encontrar su refugio musical. A los 8 meses, cuando el proyecto comenzó a tomar dimensiones inesperadas, Gretzer tomó conciencia de que solo no podía llevar adelante un programa tan amplio y fue así que convocó a Ernesto Epstein, a Erwin Leuchter y a Héctor Scioli para formar un equipo de trabajo. Héctor Scioli pronto se fue a Estados Unidos, aunque se mantuvo cercano al Collegium, ofreciendo conciertos o cursos cada vez que regresaba a la Argentina. Según Gretzer, los 3 lograron formar un equipo muy singular que logró impulsar la marcha de una institución muy singular. De todos modos, no cabe duda que el alma mater de este proyecto fue Guillermo Gretzer. Ernesto Epstein llegó a la Argentina en 1939. En 1946, Gretzer lo convocó para dictar un curso. Al año siguiente, como ya lo mencioné, fue invitado a integrar el equipo conductor. 2 años después, se abrió el departamento de musicología bajo su dirección y responsable de la organización de cursos en la especialidad, ya que en Buenos Aires aún no existían cátedras universitarias de musicología. Durante su permanencia en el Collegium, dictó numerosos cursos y conferencias para jóvenes y adultos, fue integrante de la dirección artístico-pedagógica, fue relator de los conciertos para niños durante 25 años, tema del cual hablaré más adelante, y durante 20 años fue presidente de la institución. Erwin Leuchter, quizá el integrante de este trío con el perfil más bajo, se radicó en Buenos Aires en 1936. Cuando fue invitado a formar parte de la conducción, se mostró un tanto escéptico con respecto al futuro de esa organización, ya que le dijo a Gretzer: ninguna asociación fundada últimamente sobrevivió el primer año. Por suerte se equivocó, al igual que en 1955, cuando nuevamente manifestó su escepticismo a raíz de algunos conflictos internos. Como gran conocedor de la obra de Bach, ofreció conferencias y cursos. También se destacaron sus cursos de armonía y contrapunto. En 1955 reemplazó a Gretzer en la dirección del coro de adultos, y una de sus mayores preocupaciones cuando enseñaba era que sus alumnos, además de aprender contrapunto, armonía o conocieran datos musicológicos, aprendieran a pensar. La singularidad de este equipo, portador de una enorme sensibilidad artística, incansable curiosidad y una gran determinación para alcanzar sus más caras aspiraciones, logró impulsar la marcha de esta singular institución, probablemente porque a todos los unía su condición de inmigrantes, y no todas las puertas de Buenos Aires se abrían con facilidad. Quizá fue esto mismo lo que propició y facilitó entre ellos el entendimiento para involucrarse en un proyecto que habría de permitirles desarrollarse artística y pedagógicamente. Un proyecto del cual podrían sentirse no solo partícipes, sino artífices. Y más allá de las discusiones y divergencias entre ellos, cada uno logró aportar lo mejor de sí para que el resultado satisficiera a los 3. Tenían una mirada muy crítica hacia la vida musical que se desarrollaba en Buenos Aires y por lo tanto sus acciones respondían al deseo de diferenciarse. Según el Dr. Epstein, lo que los impulsó a ir en busca de un objetivo fundamental
fue la necesidad de reaccionar contra el esnobismo, el comercialismo y el exhibicionismo. Veía con gran preocupación que la vida musical era cada vez menos música y más organización comercial. Gretzer criticaba con vehemencia a los empresarios, quienes, según su opinión, manejaban a los artistas como mercancías. También era muy crítico con algunas sociedades musicales y con el gremialismo que ahogaba la labor artística en los conservatorios e instituciones oficiales. Desde el día 1 quedó claramente establecido que no se iba a impartir la enseñanza individual porque no era compatible con el espíritu esencialmente social que animaba la labor. Gretzer decía que hacer música en común educa y une a la vez. Querían que el aficionado tuviese una vivencia musical activa que hiciera música por la música misma, sin necesidad de un estudio académico, pero sí ofreciéndoles los elementos necesarios para elevar su cultura musical y desarrollar el sentido estético innato en todo ser humano. Ello se vio reflejado en la gran cantidad y variedad de propuestas, entre ellas los cursos de formación musical, que si bien estaban dirigidos a los aficionados, la calidad y el nivel, sobre todo la originalidad de los mismos, atraían por igual a estudiantes y profesores de otros ámbitos educativos. Y así, el Collegium logró posicionarse como una institución innovadora y, si se quiere, transgresora para su época, ya que lo que allí se experimentaba, tanto en lo artístico como en lo pedagógico, no respondía a los modelos vigentes. Como era de esperar, muchas fueron las críticas de quienes no lograron entender la propuesta ni de sus alcances, pero también de quienes no la compartían. No menos meritorio fue el hecho de haberse lanzado esta aventura en una Argentina caracterizada por los vaivenes de sus políticas sociales y económicas. Recordemos que el Collegium nace en 1946, 2 meses antes de la asunción del presidente Juan Domingo Perón, y sin embargo, en medio de los agitados acontecimientos políticos, logró desarrollar con tranquilidad y firmeza su plan de actividades. Hubo algunas pocas molestias cuando no los dejaban actuar en determinados lugares o cuando el gobierno quería que el coro actuara en actos políticos y éste se negaba. Para evitar conflictos, se insertó en los estatutos una cláusula que establecía que la institución no tomaría parte en actos públicos cuya finalidad no sería netamente artística. Esa capacidad de salvaguardarse de toda influencia política fue lo que le permitió y le permite hasta el presente coexistir con los diferentes gobiernos. Nunca hubo manifestaciones políticas internas, ni nunca fue cuestionado el pensamiento político de sus integrantes, fueran estos docentes, alumnos, artistas o administrativos. 3 individuos tan diferentes y a la vez tan competentes, comprometidos y creativos, con el incondicional apoyo de los socios fundadores, desarrollaron un plan cultural inédito en Buenos Aires, ya que además de la práctica coral para el aficionado y conciertos comentados con obras poco o nada ejecutadas en Buenos Aires, de música antigua, de música de Bach, pero también con obras contemporáneas, fue mucho más allá con sus propuestas innovadoras. Se organizaron regularmente veladas musicales, principalmente para difundir la música de cámara, prácticamente ausente en la vida musical en las salas de conciertos de Buenos Aires. Se dieron a conocer más de un centenar de obras en primera audición. Proliferaron los cursos. Hubo conferencias, debates públicos, mesas redondas, tertulias a cargo de importantes musicólogos, músicos, críticos musicales, bailarines, coreógrafos, artistas plásticos, escritores, así como figuras de gran prestigio internacional que cuando llegaban a Buenos Aires para ofrecer conciertos en el Teatro Colón, se los invitaba a dar una charla o un concierto en el Collegium.
No se marginó ningún método de probada eficacia si servía para alcanzar los objetivos propuestos. Y como muchas veces, sucede en la vida, un hecho inesperado cambió el rumbo de la institución. A 2 años de su fundación, Francis Wolff, integrante del coro de adultos, le propuso a Gretzer acercar a los niños para aprender y hacer música. Si bien el proyecto original no contemplaba a los niños, Gretzer aceptó. Perdón, yo no sé si ustedes están viendo las diapositivas. No, ahora se va a conectar de vuelta, se desconectó. Bueno. Pero seguí, tranquila. Bueno, y como muchas veces sucede en la vida, ya les dije, ¿no? Sí. Lo único, Dina, no pongas los papeles ahí que te tapas la cara. No, ya sé, quería, porque entraba alguien y quería ver quién había entrado, sí, cosas que pasan. Al igual que con los adultos, se decidió comenzar con un coro, porque se creó, como les decía, un departamento, una sección niños, cuando Francis Wolff le propone a Gretzer, ¿por qué no incorporar a los niños también? Que eso obviamente no estaba en el plan original. Pero Gretzer realmente no tuvo ningún inconveniente en aceptar esta propuesta. Se decidió comenzar con un coro también, al igual que con los adultos, para que pudieran cantar y aprender música. Tal fue el éxito de ese comienzo que en 1950 se incorporó una nueva sección llamada Collegium Musicum de los Niños bajo la dirección de Francis Wolff. Ese afán por buscar propuestas artísticas y educativas novedosas e innovadoras también se aplicó a los niños y una vez más fue el maestro Gretzer el alma mater de lo allí acontecido. Su involucramiento con los niños fue muy intensa, pese a no tener experiencia alguna, y lo que logró fue de gran trascendencia para el desarrollo de la educación musical infantil dentro y fuera de la institución. He aquí las principales innovaciones. La primera, diría que revolucionaria, acontece en 1950, como dijo Silvia hoy, cuando entra al Collegium un instrumento desconocido en Argentina, la flauta dulce. Y lo hace de la mano de Susie Gretzer, esposa de Guillermo Gretzer. En mayo de 1950 llegó a Buenos Aires The Trapp Family Singers, la famosa familia Trapp, conocida de la película La novicia rebelde, vinieron a la Argentina para dar conciertos en el Teatro Colón de música antigua, usando instrumentos de la época, entre ellos flautas dulces. Susie Gretzer, que había estudiado flauta en Alemania con una de las hijas de von Trapp, aprovechó la estadía del conjunto para tomar algunas clases y al parecer les dejaron instrumentos que de inmediato fueron utilizados con los niños. El éxito de esta primera experiencia llevó a la importación de flautas dulces de Alemania y ese fue el puntapié inicial para su posterior y amplia difusión en el país. En la década de 1970, la flauta entra en las escuelas primarias y en algunos conservatorios como carrera, y el resto, imagino que ya es historia conocida. Si damos vuelta a la página, veremos a los niños haciendo música para aprenderla, pero también querían que aprendieran a escucharla. ¿Y qué mejor entonces que organizar conciertos para ellos? Si bien la idea fue tomada de los conciertos para niños realizados en algunos países de Europa y de Estados Unidos, en nuestro país fue algo novedoso. Se nombró como director artístico a Jerko Spiller, famoso violinista, gran colaborador del Collegium y luego director de la orquesta de jóvenes, y se decidió que los conciertos tuvieran un relator para guiar a los niños en su audición. En mayo de 1950 se realizó el primer concierto en la misma sede donde los niños tenían sus clases, pero al cabo de un tiempo hubo que buscar un espacio más grande y en sucesivas oportunidades hubo nuevas mudanzas a salas de conciertos cada vez más grandes hasta que se llegó
a la sala Martín Coronado del Teatro General San Martín, que rebosaba de público. Los niños, a partir de los 6 años, se sentaban en las primeras filas y el relator, además de guiar a la audición de las obras, en cada concierto enseñaba una canción que el público luego salía cantando por las calles. La programación incluía música antigua, música clásica, música contemporánea, danza, folclore latinoamericano, que dicho sea de paso, Gretzer conocía profundamente y amaba profundamente, pero nada de música popular, que estaba absolutamente vedada en el Collegium en esa época. Hubo diversos relatores, entre ellos el Dr. Epstein, quien durante 25 años cumplió exitosamente esa función. El último concierto, número 322, fue en el año 2006, en celebración del 60 aniversario del Collegium Musicum. La siguiente innovación tiene que ver con la incorporación al proyecto educativo del Orff Schulwerk Musik für Kinder, música para niños, obra de Karl Orff y Gunhild Kittmann, más conocida acá como el método Orff. En los comienzos, los maestros en el Collegium enseñaban a los niños guiados por su propia intuición, porque en Buenos Aires, en Argentina, no había métodos de enseñanza, o bien experimentando algún método que iba surgiendo en Europa y llegaban acá cuando algún conocido, algún familiar los traía. En 1955, la Embajada de Alemania donó a la biblioteca de la institución varios libros, entre ellos el Orff Schulwerk. Esta obra, que más que un método es un modo de pensar y de enseñar cantando, recitando, bailando y tocando instrumentos, causó gran impacto en Gretzer, ya que coincidía con su concepción de cómo debía ser encarada la educación musical. Tanto es así que aun cuando nunca había trabajado con niños, decidió él mismo ponerlo en práctica. Pero hubo que esperar 2 años, aquí lo ven a Guillermo Gretzer con su grupo, pero hubo que esperar 2 años para que la Embajada de Alemania donara los instrumentos necesarios, xilofones, metalofones, timbaletas, percusión, y así el Collegium Musicum pasó a ser por mucho tiempo la única institución que contaba con el instrumental Orff, enriquecido a lo largo de los años por sucesivas donaciones de la Embajada de Alemania. Todavía falta algo más. Si yo digo expresión corporal, seguramente todos saben a qué me refiero. Pero dudo que sepan que esa disciplina fue por primera vez experimentada con los niños en el Collegium. Si bien en 1951 se daban clases de gimnasia rítmica, recién en 1960 le llegó a Gretzer otra propuesta de movimiento de la mano de su creadora, Patricia Stockoe. Y si aceptó su incorporación fue porque lo que Patricia le proponía estaba en sintonía con el proyecto infantil vigente. Patricia quería que se llamara Danza Libre, pero coincidieron que la palabra danza no iba a favorecer la incorporación de varones debido a la connotación que la palabra danza tenía en aquellos tiempos, y pasó a llamarse expresión corporal, actividad que, aunque bajo otro nombre, todavía se ofrece a los niños. Un hecho menos conocido y de gran trascendencia para la educación musical infantil en todo el país aconteció cuando el Consejo Nacional, en 1956, cuando el Consejo Nacional de Educación le encomendó al Collegium Musicum la elaboración de un programa de música para la escuela primaria. Hecho extraño, por cierto, siendo que el Collegium, una asociación civil sin fines de lucro, no tenía ningún vínculo con el ámbito oficial de educación primaria. La falta de tiempo no me permite contarles cómo se estableció ese vínculo, pero sí voy a compartir algunos datos relevantes. Durante la presidencia de Perón, si bien se le asignaba a la materia música un papel importante, no era con la intención de que el niño aprendiera música para disfrutarla, sino para formar su conciencia musical
y afirmar el concepto de patria y soberanía. Por ello se privilegiaba el canto de himnos y marchas patrióticas y las canciones que se enseñaban estaban estipuladas. Bajo la presidencia de Aramburu, cuando se decidió eliminar todo vestigio del peronismo, en 1956 se encarga una reforma de los programas escolares. La comisión didáctica responsable de dicha tarea convocó a especialistas y para la materia música convocó al Collegium Musicum. Integraron el equipo Guillermo Gretzer, Adela de la Rocha y Violeta de Gainza, quienes trabajaron en la elaboración de un programa para cada grado basado en las experiencias realizadas con los niños en el Collegium. Ese programa fue aprobado sin ninguna observación y aplicado en 1959. Gretzer estaba muy entusiasmado al vislumbrar la posibilidad de incluir instrumentos de placas en las escuelas, ya que la editorial Barry estaba dispuesta a importarlos. La contrapartida fue la actitud crítica y negativa de muchos músicos y docentes que se negaban no solo a la incorporación del instrumental Orff por considerar a estos instrumentos extranjeros, sino a la utilización del Orff Schulberg por considerar a su autor vinculado con el movimiento nacional socialista. Ello, sin embargo, no fue un impedimento para su aplicación. Y fue así como lentamente ingresa a las escuelas la flauta dulce, los instrumentos de percusión y de placas, la expresión corporal, las canciones que se utilizaban en el Collegium, luego recopiladas por Guillermo Gretzer, Violeta de Gainza, Francis Wolff y otros colaboradores y luego publicadas. Más allá de las diferentes reformas curriculares, desde entonces la esencia de aquel primer programa aún perdura. Y por último, y relacionado con lo anterior, imposible no mencionar el papel fundamental que desde 1949 tuvo el programa de formación y perfeccionamiento docente, cuando Gretzer ofreció el primer curso de pedagogía, Cómo enseñar música. A partir de 1953 se sumaron otros profesores del Collegium, entre ellos Epstein y Leuchter, para aportar a docentes de todo el país sus experiencias transformadoras e innovadoras realizadas con niños, jóvenes y adultos. Quiero aclarar acá que en 1953, además del Departamento de Niños, se creó el Departamento de Jóvenes. Gretzer decía: lo esencial para el país no es el Collegium, sino la formación de maestros de música para que enseñen mejor en cada escuelita. Para finalizar con este incompleto relato, me resta agregar que desde su fundación han transitado no solo centenares de artistas, musicólogos y pedagogos nacionales e internacionales, sino miles de alumnos, muchos de los cuales eligieron la música como una forma de vida y con una reconocida trayectoria, aun cuando no era esa la intención de la institución, ni tampoco la de los alumnos. Alguna vez, Gretzer expresó el deseo de que sus seguidores pudiesen interpretar aquellos principios sobre los que se sustentó la institución para ser fiel a aquel lema: reunión libre de los amantes de la música. Seguramente, tanto él como el doctor Epstein y el doctor Leuchter se sentirían satisfechos si supieran que Ricardo Gretzer y yo misma, más allá de ser orgullosos portadores del apellido Gretzer, somos sus seguidores y que además de interpretar aquellos principios fundacionales, somos los responsables, en el presente, de la extensión y actualización de la tarea iniciada con tanta pasión en 1946 y de la formación de los potenciales seguidores de este complejo y cautivante emprendimiento para que el Collegium pueda continuar en el tiempo más allá de lo imaginable. Muchísimas gracias. Hermoso, Linda. Lindísimo el relato. Gracias, Silvia. Muchísimas
Bueno, también debe... No escucho. Sí, Tomás, podés sacar la presentación. Maravilloso el relato y muy emocionante, habiendo vivido. Yo entré a mis 8 años al colegio y tengo 76. Quiero aclarar que la persona que le recomendó a mi mamá que nos llevara al colegio cuando yo no quería era la mamá de Alicia Berlatsky. Sí, soy yo. Emocionante, hemos vivido, hemos crecido juntos. Así es. Disculpen, se desconectó internet y ahora volví. Así que decía Dina que seguramente también estará orgulloso Gretzer de aquella maestra que se habrá formado en el Collegium y trajo a mi escuelita de barrio, acá en la localidad fuera de la ciudad de Buenos Aires, sus conocimientos de expresión corporal y educación musical para niños, cosa que no era común. Se imaginan que yo estudié en la primaria en la década del 70, así que, no me quedaba cerca el Collegium Musicum, pero sí alguna docente que pasó por ahí lo trajo a mi barrio, que era uno de los objetivos de todo lo que mencionaste, uno de los objetivos de Guillermo Gretzer, ¿no? Así que, bueno, no sé si alguien levanta la mano, porque me pusieron en esta tarea de ver manos levantadas y yo que no veo muy bien. Dina, te cuento mientras tanto que escribieron en el chat, bueno, muchos agradecimientos, gente que pasó por el colegio, alumnos, ex docentes, bueno, gente que mandó a sus hijos, que están escribiendo por el chat. No sé si después podrás tener acceso a la lectura de esos mensajes. Los estoy mirando ahora. Bueno, fenómeno entonces. Sí, después rescato alguno. Bueno, no sé, ¿alguien que se sienta libre de hacer alguna pregunta? Regula. Sí, a mí me llamó la atención esto de que ustedes lograron no atarse a ninguna expresión política. ¿Cómo han hecho? Porque en realidad todo lo que hacemos en alguna forma tiene dimensión política. ¿Podrías quizás ahondar en eso? En realidad, bueno, en los comienzos, sobre todo cuando empezaron con el gobierno, bueno, en la época del gobierno de Perón, indudablemente yo creo que eso tenía que ver y tuvo gran influencia Gretzer. Gretzer no se comprometía con ningún partido político. En el Collegium no se hablaba de política, ni se hacía política. Más allá de que en sus comienzos había muchos de los integrantes del coro pertenecían al Partido Comunista y muchos de ellos, muchas veces, inclusive, algunos a la salida del Collegium los arrestaban, porque, bueno, pero no porque estaban en el Collegium, sino por su condición política, ¿no? Pero dentro del Collegium, nunca. Y yo creo que esto fue algo que inculcó Gretzer a todo el mundo y indudablemente se mantuvo por tradición y es lo que realmente nos permitió vivir y sobrevivir, porque en muchos momentos tuvimos que sobrevivir, pero realmente no tuvimos ninguna interferencia y de hecho cuando necesitamos a veces el apoyo gubernamental para poder subsistir o para tener algún subsidio, lo hemos tenido en diferentes gobiernos. Y yo creo que, bueno, me parece que la labor loable de la institución y justamente este hecho de que la institución no es partidaria, no pertenece a ningún partido político, facilita que, bueno, sea reconocida como lo que es, una institución de educación musical, artístico-pedagógica, y nada más. Claro, tiene esa dimensión de arte. De arte, muy exacto. Importante, sí. Yo quería decir algo que me parecía muy importante y es que además de la cuestión política no había ningún tipo de diferencia a nivel social.
porque había distintos estratos sociales que concurríamos. Mi familia era una familia obrera y de trabajadores, y yo tenía compañeros que tenían un chofer y todos era igual, era maravilloso, porque nunca hubo ningún tipo de diferencia a nivel político o social. Creo que el hecho de que Gretzer y sus compañeros hayan vivido la preguerra debe haber influido en su no involucramiento en la cuestión política. Bueno, en realidad era una postura política la que habían tomado, esto de que la música sea para todos, claro, y todos bien ahora. Lo que no había era una alineación hacia ningún partido. Entonces, digamos, todos hacemos política todo el día, todos los días, toda la vida, pero el Collegium no tuvo una alineación partidista para ningún lado, ese es el punto. Roberto está levantando la manito. Sí. Ahí está. Dos preguntas. Una era, justamente, ¿había becas, por ejemplo, para los chicos que no podían pagar? ¿O cómo era el sistema, digamos, económico, ¿no? La ecuación económica. Y lo segundo es, Orff, ¿por qué lo relacionaban con el régimen nazi? ¿Tuvo algo que ver? No sabía eso. Bueno, a ver, primero, el tema de las becas, el Collegium siempre, yo no sé exactamente cómo funcionó esto desde los inicios, cuando empezó el departamento niños, pero desde que yo tengo recuerdo y años después de su creación del departamento, de la creación de la institución se creó como una asociación civil sin fines de lucro, y no recuerdo, ahora tendría que mirar, me agarraron de sorpresa, en qué año fue declarada de bien público. De bien público porque empezó a otorgar becas, pero por la institución, por decisión propia de los directores, para que ningún niño quedara fuera de la institución solamente por el hecho de que no podían pagar la cuota. Años después, creo que fue en 1996 o 98, el Collegium recibe un subsidio del gobierno de la ciudad para otorgar becas a X cantidad de alumnos, a 100 alumnos de escuelas públicas de bajos recursos. Y esto se mantiene hasta el presente. Así que la tradición de las becas data de largo tiempo. La otra pregunta por claro. En realidad, en muchos lugares se sostiene. Esta es una discusión que todavía no ha terminado de cerrar, no ha cerrado. Están quienes sostienen que Orff pertenecía al partido nazi, o al menos tenía relaciones, y en otros lados no. En realidad, parte de esta creencia surge cuando se invita, porque Orff trabajaba en la escuela en la Güntherschule, donde se los invitó a hacer el espectáculo musical en las Olimpiadas de 1936. ¿Verdad? Sí, 36. Los que hicieron el espectáculo musical fueron las alumnas de esa escuela, que aparentemente Gretzer tuvo intervención en ello. Gretzer, digo, así que se supone que de ahí viene la idea, y no hay ninguna documentación que lo pueda afirmar categóricamente. Hay algunos trabajos de investigación, pero que no definen todavía si fue o no fue miembro o perteneció al partido nazi. Pero evidentemente a la Argentina, de alguna manera, debe haber llegado en una época que todavía estaba muy fresca la idea esta de, a partir de las Olimpiadas del 36. Bueno, Otto Gretzer quiere hacer una consulta. Otto, levanta la manito. Destilda tu micrófono. Está Otto. muteado. Está muteado. No,
Yo estoy interviniendo solamente no porque sea músico, sino por ser familiar de los Gasser, ¿no? En realidad, yo conocí pues al abuelo en el año de 1950, algo así, sería 1900 aproximadamente. Y buscando, viajé a la Argentina. Yo iba a estudiar a la Argentina y me puse en contacto y de hecho conocí. Actualmente estoy viviendo en Venezuela y no tengo mayor relación con Mudo. Tengo, eso sí, un nieto que se encuentra actualmente en Miami y que toca el piano, está estudiando piano y está en una etapa muy avanzada. Esa es la única relación, digamos, de herencia de músico, pues. Bueno, muchas gracias, Otto. ¿Alguien más quiere hacer alguna consulta a Dina? Elena Lane levantó la mano. Elena, ¿levantaste la mano, Elena? ¿Cómo estás? Hola. Elena, entonces. El micrófono, Elena, desmuteate. El micrófono. ¿Podés conectar el micrófono? Tenés que ir abajo, donde aparece el micrófono, está tallado, tildar sobre el micrófono para que se conecte. Ahora sí, ahora creo que sí, ¿no? Sí, ahora se te escucha, sí. Sí, bueno, primero muchísimas gracias. Yo recuerdo los conciertos del Colegio Músico para Niños, donde el relator, por lo menos lo que yo recuerdo, fue el tío Ramón. Yo recuerdo al tío Ramón todavía realmente hablándonos y explicándonos, y recuerdo una competencia que hubo con preguntas y respuestas, pero yo soy del año 42, así que esto debe haber sido entre el 50 y 52, donde yo gané el primer o segundo premio, así que recuerdo al tío Ramón y recuerdo estas preguntas. Luego tengo que decir con mucha pasión y orgullo y amor que fui alumna de Patricia Stokoe durante 23 años, así que hasta el último día casi ella murió en el sur y cuando volvía ya tenía que darnos clase, pero bueno, murió antes de poder retomar porque murió en el sur antes de volver a Buenos Aires. Yo creo, y esto es algo que habría que estudiar, pero lo creo, que la emigración y el exilio para Grecia, Loista y Epstein fue de tal magnitud y de tal desconocimiento en cuanto a que internamente no se podía comprender el proceso por el cual ellos, alemanes, de asimilación alemana, de fe mosaica, podían llegar a ser rechazados, destruidos y echados del paraíso, que creo que en la Argentina se hicieron una coraza y una personalidad por la cual política no. Pero esto tiene que ver con un gran dolor interno de lo que les pasó a ellos. De todos modos, es para hablarlo muy largo, pero yo lo conozco también del Pestalozzi. Yo entré al Pestalozzi en el 45,
Así que mi padre fue presidente del Pestalozzi y conozco la historia. Para mí el Pestalozzi sigue siendo muy ambivalente porque yo no lo idealizo como mucha gente que sí conozco, sino que para mí fue muy difícil. Sí recuerdo cuando mucha gente quería venir al Pestalozzi y preguntaba si había clases de religión. En aquella época, estoy hablando del 50, los años 50, el Pestalozzi contestaba que tenían clases de catolicismo, protestantismo, judaísmo, budismo, y relataba todo, era todo mentira porque no era cierto, pero eso tenía una finalidad, que esa gente no quería ir al colegio y se buscaba otro. Entonces yo me pregunto, a raíz de lo que yo conozco de eso que pasó, porque eso lo conozco por historias familiares, si el colegio, si estas tres personas, la inmigración, la emigración, el exilio y la identidad judaica tan difícil, no hizo que pudieran realmente tener claro una premisa política, no. Gracias de todos modos, para mí fue realmente un volver al pasado. A mí me gustaría, muchas gracias por el aporte, la verdad. En realidad, quiero decir que quedaron infinidad de temas en el tintero. No es que quiero hacer propaganda, ya que me la hizo Silvia, pero en el libro realmente hay gran parte de estas preguntas o inquietudes o interrogantes que tienen, pero quiero decir que lo primero que dijo, que habló del tío Ramón, yo no lo mencioné porque, bueno, ya no se podía mencionar tanto, pero realmente cuando organizaron los conciertos para niños y decidieron que hubiera un relator, lo llamaron a Ramón García, que los niños inmediatamente le dijeron el tío Ramón. Lo digo esto con conocimiento de causa porque, bueno, está acá mi hermana, que no me va a dejar mentir, y yo también. Alicia, y que fuimos de las primeras, no la primera, porque el Colegium de los Niños fue en el 50, yo entré en el 53, pero bueno, el tío Ramón fue una figura emblemática, realmente fue un relator magnífico, y fue él el que, bueno, esto de enseñar el canto común, y de que cantáramos todos en la sala, y donde todos salíamos de la sala cantando, y seguíamos cantando en la calle, y esperábamos el concierto para escuchar, para cantar, a ver qué canción nos enseñaba, que no era cualquier canción. En realidad eran canciones que, bueno, luego se conocieron, pero si hoy hablamos de Tres Hojitas Madre, de Ya se murió el burro, canciones españolas antiguas, realmente de un cancionero riquísimo, y esas eran las canciones que nosotros mamamos en los comienzos estando en el colegio. Con respecto, bueno, yo quería comentar algo. Espera un segundo, ya termino esto. Con respecto, bueno, al Pestalozzi es cierto, yo no sé bien cómo se generó la relación con el Pestalozzi, indudablemente, probablemente por su condición, por su nacionalidad y por el tema, bueno, de la inmigración y su condición de inmigrantes. Nosotros estuvimos en el Pestalozzi durante 60 años funcionando como sede. El Collegium Musicum tenía su casa central y tenía distintas sedes en distintos lugares que eran en escuelas generalmente. Y en el Pestalozzi estuvimos 60 años funcionando allá, dando clases 2 veces por semana. Así que fue una relación muy, muy estrecha, y obviamente después también hicimos mucha actividad conjunta hasta que, bueno, fue con el tiempo cambiando la comisión directiva, obviamente, como pasa en la vida, y surgieron otras prioridades y el Collegium parece ser que ya no le era funcional a lo que la escuela Pestalozzi necesitaba, así que bueno, de ahí nos tuvimos que retirar. Pero sí, tuvimos una gran colaboración con la escuela Pestalozzi. Ellos fueron muy pro Collegium en su momento. Roberto, no sé cuánto tiempo tenemos, pero acá... Sí, tenemos tiempo. Hasta las 7:30 fácil. Tengo la mano de Alfredo ahí. Y de Ricky.
Y vos querías leer un comentario que estaba en el chat, así que vamos en ese orden. Alfredo, manita levantada. Quería, retomando lo que traía Elena Levin, ciertamente todo este grupo de inmigrantes judíos de habla alemana volcaron toda su creatividad, su fuerza en la política comunitaria, digamos, y las políticas institucionales. O sea que en las instituciones ahí fueron muy, muy productivos, muy creativos, y de alguna manera ahí se canalizó todo lo que podemos llamar también político, ¿no? Yo tuve la suerte también de ser alumno del Collegium Musicum y bueno, además también en el Pestalozzi teníamos mucho contacto. Tuvimos al profesor Schultis, por ejemplo, que también formaba parte del Collegium Musicum. Y lo que quería comentar, que mi madre durante muchos años organizó en el Hogar Hirsch una orquesta para los habitantes del hogar de ancianos, con instrumentos Orff. Y fueron también, o sea, que ella de algún modo llevó esta experiencia también al hogar de ancianos y durante muchos años lo llevó adelante. Así que fue otro, digamos, como, si se quiere, un desprendimiento o una consecuencia del Collegium Musicum que nos ha enriquecido a muchos. Yo quería agregar que yo fui una de las que recibió una beca cuando era chica, pero además no sé cuál fue el trámite, pero porque mis padres eran muy amigos de tus suegros. Entonces, no sé si me dieron la beca por eso. No sé cómo era el trámite. No lo sé, no sé si había favoritismo o no, la verdad que no lo sé. Pero generalmente sí daban cuando no tenían los suficientes recursos. Sí, era mi caso, sí. Sí, lo que pasa, y bueno, el tema de las becas siempre fue un tema, y el tema de la economía, de las finanzas del colegio, inclusive desde la primera hora, porque Gretzer sostenía que la música había que hacerla por amor a la música, por amor al arte. No había que lucrar con la música, no se debía lucrar con la música. Ese fue un eterno conflicto muchas veces entre los otros directivos y entre la subsistencia, y tampoco quería una institución grande. Cuando el departamento niños empezó a crecer, porque empezó a crecer de una manera impresionante, cuando empezó con 10 niños, luego con 500, llegó a tener 1.600 niños, fue una época de gran conflicto, porque Gretzer quería pocos niños, sin pensar en que muchos niños iban a ayudar a las finanzas de la institución y que se iban a poder organizar otros proyectos. Pero él siempre sostenía esto, ¿no? Esa visión, esa filosofía de la música por la música misma, la música por el amor al arte, que bueno, que realmente generó conflictos muchas veces, y bueno, pero después hubo que cambiar, pero el sistema de las becas, eso sí, de que ningún niño se quede afuera por cuestiones, porque no puede pagar, eso es algo que está realmente arraigado en la institución y se respeta y se cumple realmente, porque a nosotros también nos interesa. De hecho, en alguna oportunidad hemos dado clases, venían al Collegium niños de la Villa 31 a tomar clases gratis. Hemos hecho un proyecto con el Fondo Nacional de las Artes, donde los sábados a la tarde venían como 60 niños del conurbano, de la zona del conurbano, de pero muy escasos recursos. Tanto es así que nosotros les regalamos la flauta, el cuaderno pentagramado, el libro de flauta, y venían a hacer música los sábados a la tarde y tomaban la merienda. Los traían obviamente micros de la municipalidad, pero vivían realmente en condiciones muy, muy límites. Pero la música realmente, esa obra fue maravillosa. Fue maravillosa por lo que se pudo lograr con estos chicos. Tina, te quiero hacer una pregunta a Ricky. No sé si... Sí, podés, te doy permiso. Listo, vamos Ricky, te toca.
Bueno, en realidad no quería hacer una pregunta. Yo cuando levanté la mano, que después la bajé, era porque quería hablar un poco de la relación del Collegium con el Pestalozzi. Entre paréntesis, Dina me mencionó al principio de su charla, yo soy el Ricardo del cual ella se enamoró de joven y con el cual después se casó y seguimos aún juntos. Bueno, ella ya aclaró lo del Pestalozzi, pero yo quería referirme muy brevemente a otra cosa como para que se comprenda cuán profunda fue la filosofía que nos han legado los fundadores del Collegium, y esto tiene que ver con lo que Dina expresó recién de lo que Gretzer quería inculcar respecto a que el arte no debía mezclarse con el dinero. El amor al arte y el hacer música, y el dinero había que dejarlo de lado. Y Dina y yo hemos amado esto de jóvenes y nos quedó tan impregnado que aún hoy, siendo adultos mayores, sigue siendo un conflicto en nuestras vidas. Y como responsables de la institución, ya unos cuantos años, hemos tenido que acostumbrarnos a las nuevas realidades donde los docentes más jóvenes de otra generación tienen otros ideales, otras necesidades, otras urgencias económicas, donde muchas veces el idealismo no tiene lugar, porque hay otras necesidades económicas, pero en nuestras vidas personales tenemos muy embuido con mucha fuerza lo que pregonaba Gretzer. Tan fuerte era ese mensaje. Muchas gracias, Ricky. Muchas gracias. Roberto, ¿quedó pendiente la lectura del comentario? Bueno, sí. Julio Erhardt, no sé si está todavía en la comunicación, pero Julio Erhardt dice, muy interesante, por mi parte informo que yo conocí la flauta dulce en Mendoza porque mis padres tuvieron amistad con el maestro Chocholov, pianista polaco, y el maestro Julio Perceval, organista belga. Esos maestros estuvieron a cargo del Conservatorio de Música de la Universidad Nacional de Cuyo. Bueno, básicamente ese dato, digamos, ¿no? Que la flauta dulce también estaba en Mendoza. Sí, la flauta dulce llegó a todo el país, indudablemente. Y también cuando muy incipientemente, cuando empezó todo el proyecto de implementar el Lord Schulberg, no como único método de enseñanza, pero sí tiene un peso fuerte dentro del proyecto educativo infantil, pero ya muy incipientemente, en la década del 50, después que llegaron los primeros instrumentos, se empezaron a organizar cursos. Gretzer junto con el maestro Antonio Yepes. Yepes era un gran percusionista, y se organizaron cursos en el interior del país. Y él iba también a difundir la obra de Orff, porque de hecho la versión latinoamericana de Lord Schulberg, que fue una de las primeras traducciones que se hizo, la hizo Gretzer junto con Yepes, y bueno, así fue como también se difundió por el resto del país. Está bien. Gracias. Hay otro comentario de Cristina Mellinger, de Bolivia, que habla de un instituto Laredo, que es fiscal, cuya educación en las tardes es solo de arte. Tienen 2 orquestas, teatro, expresión corporal, danza, y en la mañana es escuela primaria y secundaria. Y tienen mucha similitud al Collegium en la parte de arte. Bueno, sí, hola. Un aporte. Yo me pregunto si no tendrá algo que ver, alguna relación, porque el que ha creado este colegio es Anaya, no tiene nada que ver el apellido con alemán, pero sí está relacionado de alguna manera, por ejemplo, algunos maestros vienen de Austria
¿no? Y enseñan aquí a los chicos. Y por otro lado, por ejemplo, lo de la flauta dulce, ellos desde tercero de primaria, o sea, este colegio comienza en tercero de primaria. Ahí es que vienen todos los niños, dan exámenes. En agosto, septiembre es la fecha de los exámenes y tienen que dar 3 exámenes muy rigurosos para que puedan entrar a este colegio. El colegio es completamente fiscal y en la tarde se paga una mínima cuota para poder pagar a los docentes, a los profesores de arte. Y ha tenido muchos premios en todos lados este colegio. Y aparte de eso, lo lindo es que en tercero de primaria, por ejemplo, comienzan con todo lo que es la flauta dulce. Primero comienzan con flauta dulce y con coro. Entonces, no sé, de alguna manera me lleva, después de escuchar todo esto del colegio, a preguntarme si no tendrá alguna relación, o habrán ido, o habrán visto, no sé, pero me transporta mucho, por ejemplo, el amor a las artes, el hecho de que aquí pueda entrar cualquier niño, de cualquier condición económica, nunca dejan un niño fuera, y los niños están desde las 8 de la mañana, a veces hasta las 8 de la noche, porque no se quieren ir. Han tenido que poner un comedor en el colegio, porque los chicos no se quieren ir, y han tenido que cerrar las puertas del colegio, porque incluso las mamás venían a quedarse al colegio, ¿no? O sea, tanto era así, venían las mamás y las abuelas y tejían y esperaban a sus niños hasta altas horas, ¿no? Entonces han tenido que poner un poco de límites porque ya era demasiado, o sea, o sea, es un amor increíble que tienen y cómo por ejemplo, la escuela fiscal, lo que es en la mañana fiscal, no es un nivel muy alto de enseñanza, no es un nivel muy alto para nada, pero todos los chicos que salieron de este colegio pueden, o sea, hay médicos maravillosos, o sea, lo que han decidido estudiar lo han podido. Es increíble cómo el arte te abre la mente y te lleva a pensar de manera diferente y a razonar de manera diferente, ¿no? Y todos son así, o sea, no, es algo muy lindo. Es realmente maravilloso este colegio. Y no sé, todo, cuando ustedes hablaban, cuando Dina estaba hablando, no la conozco a usted, pero se me llenaba la piel de gallina, o sea, con eso les digo todo, o sea, es muy, muy similar, muy lindo, muy lindo. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que muy, muy, muy conmovedor también. Y sí, ciertamente yo creo, bueno, uno ya no sabe por dónde vienen las influencias, porque bueno, se van traspasando, se van sumando, pero indudablemente yo creo que es como yo les decía lo mismo con el programa de música. Hubo tantos cambios curriculares, pero la esencia queda. Y esa esencia fue la esencia del Collegium cuando hizo aquel primer programa para las escuelas. Y después, bueno, también están las influencias de quienes tuvieron una excelente experiencia, otros no. Ojo, que no todos tuvieron muy buenas experiencias en la institución. No quiere decir que hubo alumnos que no les gustó, que se retiraban, porque posiblemente no les gustaba eso que se les estaba ofreciendo, y eso es parte de la vida. Pero esto es como se irradia, nosotros no sabemos, pero bueno, hay congresos donde el Collegium estuvo presente, hay maestros que se formaron en los cursos de capacitación docente, que venían de todo el país, que venían del exterior, y bueno, también entonces esto indudablemente se va multiplicando, y en algún momento les tocó a ustedes también, y cada uno después lo va desarrollando de acuerdo, bueno, a la idiosincrasia de su gente, de su lugar, de las necesidades, del programa que quieren abordar, que no tiene que ser necesariamente el programa del Collegium, porque nosotros también hemos cambiado mucho. El Collegium no es el mismo Collegium exactamente que era
hace 75 años o hace 73 cuando empezaron los niños, pero está la esencia, que eso es lo más importante. Y está la filosofía y está, bueno, esto de el amor a la música, el respeto por la música y el que todos tienen acceso a la música. Y esto es importante destacar. Nunca, jamás hubo selección de alumnos por sus condiciones musicales. Hemos tenido alumnos, como decimos comúnmente, y disculpen si acá hay alguno, que tenían 2 toscanos en la oreja, ¿vieron cuando se dice? Bueno, hemos tenido infinidad de alumnos con esas características y realmente disfrutaban de la música y del hacer música con otros, que eso es también lo importante. Por eso en el colegio siempre se hacía música con otros y esta filosofía se sostiene todavía. Así que esto es una de las cosas más valiosas que yo rescato, ¿no? Que todo niño puede tener acceso, ya sea por sus condiciones o no condiciones musicales y por sus condiciones o no condiciones económicas. Muchas gracias, Dina. Muchísimas gracias. Bueno, Roberto, no sé si vos querés hablar o va a hablar Régula. No puedo nada más agradecer, fue muy emotivo para mí todo esto. Yo nunca, ¿cómo decir? No estuve en el Colegio Musicum, pero lamento mucho haberme perdido esta formación que seguro me habría ayudado en muchas situaciones de la vida. Muchísimas gracias y gracias a todos los que apoyaron y contribuyeron a esta discusión. También Silvia, muchísimas gracias. Silvia, no sé si quieres decir vos algo más. Felicitaciones a Dina por el libro, ¿no? Por supuesto, ella es la protagonista. Claro. Sí, es una gran cosa. Bueno, agradecer a todos por la atención y además por, bueno, este intercambio que ha sido muy enriquecedor y además, bueno, es un mimo al corazón también sentir que hay tanta gente de las que estuvo acá que de alguna manera fue parte de la institución, poco o mucho tiempo, no importa, que pudo conocer de adentro y vivenciar de adentro esto que uno trata de contar en palabras y que no siempre se logra contando en palabras lo que realmente se vive, ¿no? Así que, bueno, muchísimas gracias. Vamos a permitir una última pregunta de Leila, que es musicóloga. Leila Macarius, ¿quieres hablar? Leila. Leila Macarius, yo no sé si es la mamá o quién, pero estuvo en el colegio, ¿verdad? Sí, estaba la manita levantada, pero ahora no la veo. Destila tu micrófono, Leila. Leila. Leila, ¿estás ahí? ¿O... Tenés que destilar tu micrófono abajo. Te desconecto, Roberto. Debe tener, bueno, tener problemas de conexión. Sé que está en Córdoba, así que bueno, la comunicación no debe estar. Bueno, la verdad que para mí también fue un aprendizaje increíble, porque escuché mucho del Colegio Músico, pero la verdad el aporte que hizo a la educación musical es increíble. Bueno, yo quiero aprovechar, bueno, aparte de agradecer a Dina por la presentación y a Silvia por la moderación, anunciar que el próximo lunes tenemos nuestra última charla de noviembre, que va a hablar la doctora Angélica Prediger sobre testimonios escritos de inmigrantes de habla alemana en Argentina, que tiene que ver con la evolución del alemán en contacto con el español. Así que, bueno, esperamos a todos que se enganchen la semana que viene también. Ahí está Leila, Roberto, mirá. Leila, a ver, Leila, ¿estás? Tienes que sacarte el micrófono, desmutear el micrófono, Leila. Leila.
No puede, está como en un teléfono, me parece. Ah, Bueno. bueno. Bueno, y yo también quiero agradecer nuevamente a Roberto y a Regular por la invitación y a Roberto sobre todo por la paciencia. Yo no les voy a contar a ustedes por qué, pero... No, muy bien, no. No, las intimidades no se cuentan, no. Pero y tenemos que realmente... agradecer a Tomás por haber asumido el rol de presentador. Por haber hecho la presentación, porque yo me hacía mucho lío con la presentación de las diapositivas. No. Confieso, la verdad que confieso. Y gracias, Silvia, también por tu presentación, por tus cálidas palabras. Y bueno, y gracias a ustedes también por todos los aportes que han sido sumamente enriquecedores y además, debo decir que también gratificantes. ¿Por qué no? Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Acá dice, a ver, Leila dice... Leila. que fue alumna, sí. Leila fue alumna, sí. Y que también puso que ella iba a los conciertos y que eran amigos los padres. Sí, a los padres, a los Macarius, el apellido a mí me suena, lo conozco, que eran muy cercanos al colegium, la familia Macarius, sí. Una cosa que no se comentó y que yo lo digo muy rápidamente, es que las madres al esperar comenzaron a hacer cursos también, porque esperaban afuera y empezaron a hacer cursos de música. Sí, hubo que inventar actividades para ellos también, sí. Y seguimos inventando, todavía siguen haciendo música mientras esperan a sus hijos. Fantástico. Fantástico.